que pregunta si no se debería referir al parámetro de Hubble-Lemaitre. Y yo quiero recordar que la IAU, la Unión Astronómica Internacional, definió el cambio de nombre de la ley de Hubble a ley de Hubble-Lemaitre, pero no el parámetro. El parámetro se sigue llamando el parámetro de Hubble, ¿vale? El cambio de nomenclatura hace referencia a la ley. Y había una explicación, pero que no recuerdo sobre el por qué una cosa sí y otra no. De todas formas son convenios y bueno, pues lo pasa mismo con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, cuando le dan el premio Nobel a Engler, ¿no? Porque Bruce ya había fallecido, se habló de que tendría que en rigor, si estos dos señores sacan los mismos resultados que Higgs varios meses antes que Higgs, en rigor, además se les premia con un Nobel, en rigor, se han anticipado, el nombre debe de incluir su nombre. Pero claro, se dijo, pero es que ya todo el mundo usa la palabra bosón de Higgs, ahora no podemos empezar a decir bosón de Brute-Engler-Higgs, porque nadie lo va a usar. Entonces se mantuvo el bosón, pero lo que el menos usa la gente es el mecanismo de rotura de simetría. El mecanismo de rotura de simetría se cambió de nombre. Ya no se debe decir mecanismo de Higgs de rotura de la simetría electrodébil. Lo correcto ahora mismo es decir mecanismo de Brute-Engler-Higgs de rotura de la simetría electrodébil. Eso es lo correcto. Entonces dice, como solamente en los libros de texto técnicos se utiliza el mecanismo de rotura de simetría, pues le ponemos el nombre largo solamente a eso, ¿no? Y yo supongo que con esto ha pasado exactamente lo mismo. Han decidido que la ley de Hubble-Lemaitre, que eso aparece solamente en los libros de astrofísica y cosas así, en la vida cotidiana nadie habla de la ley. La gente habla del parámetro, de la constante. De hecho, la gente ni siquiera habla del parámetro, ¿eh? Nadie habla del parámetro, todo el mundo habla de la constante. Yo no sé por qué la gente está obsesionada con la constante. Entonces, como solo se usa la constante, se mantiene el nombre histórico. Hombre, por razones históricas, porque históricamente era una constante. O sea, la gracia era que cuando Hubble se encontró y Lemaitre, que cuando pintabas la distancia frente al desplazamiento en rojo, pues aquello era una recta. Entonces la pendiente de esa recta era la constante, ¿no? Yo creo que históricamente... De todas formas, esto recuerda que los trabajos de Lemaitre, que son teóricos, son un poquito antes y que utiliza datos observacionales, y por eso hay que cambiar el nombre de ley a Hubble-Lemaitre, porque Lemaitre también usa, aunque de pasada, en un par de párrafos, pero usa también datos observacionales. Lemaitre, en su cálculo teórico, con el modelo, con las ecuaciones de Einstein, obtiene una función que varía con el desplazamiento z, no tiene un valor constante, ¿eh? Es decir, la ley de Hubble-Lemaitre, a nivel teórico, es un valor que varía con el tiempo cosmológico, con el desplazamiento al rojo. Y otra cosa es que observacionalmente solo se observa el valor actual en las primeras medidas. Históricamente, o sea, la situación históricamente viene, lo que se hace famoso, o sea, a Lemaitre nadie sabía ni quién era, bueno, sí, quién era, sí, pero que había tenido influencia en todo esto es algo reciente. Históricamente, lo que se hace famoso en su época es que Hubble determina que las galaxias se alejan más rápido cuanto más lejos están. Sí. Y eso fue un gran bombazo, ¿no? El universo no es estático, para empezar. Eso es el gran cambio de paradigma. Y claro, y en los datos de Hubble lo que demuestra es que hay una relación lineal. Y de ahí que se hable de la ley de Hubble y de la constante Hubble. Yo creo que a nivel de divulgación, yo creo que sí que es lo que todo el mundo usa. O sea, lo de parámetro de Hubble ya es algo más especializado, ya es entre científicos, ¿no? Pero la gente en divulgación habla de la constante de Hubble, de la ley de Hubble y estas cosas. Sí. No sé si... Recordar la historia del trabajo de Lemaitre, brevemente. Él hizo ese análisis de esos datos, lo publicó, creo que en francés, en una revista belga o algo así por el estilo. Cuando le piden traducción al inglés, él dice, si ya Hubble tiene datos mejores que los míos, ¿para qué voy a copiar esta parte de mi artículo? Pues no la copió. Bueno, eso entonces en la traducción al inglés desaparece ese trozo. No se sabe por qué no aparece esa parte. Es la especulación más razonable, ¿no? Lo que se sabe es que en la traducción al inglés, es que se la pide Eddington, que era el presidente de la Royal Society inglesa, le pide a Lemaitre, cuando se entera de sus resultados, para publicar una versión en inglés de su artículo. Y entonces, en la versión en inglés no aparecen los datos observacionales, solo aparece el modelo teórico. Y durante un tiempo existió cierta especulación de que hubiera habido alguna censura, de que incluso Hubble hubiera podido meter mano para que se eliminara esa parte y que Lemaitre no le hiciera sombra a su descubrimiento. Y hubo ahí un poco de salseo con eso. Lo que se ha descubierto recientemente, por unas investigaciones históricas hay un investigador italiano que
es un cosmólogo, pero que también... ¿Livio no? ¿Livio? Sí, ¿cómo era? Perdona. Suena Livio, L-I-V-I-O. Sí, Livio, exactamente, con V. Pues Livio lo que descubrió es que fue Lemaitre el que hizo su propia traducción al inglés, que luego, en fin, se la editaron y tal, pero fue Lemaitre él mismo el que hizo la traducción y dejó fuera esos párrafos. No se sabe por qué, pero la explicación más plausible es la que dice Francis. Primero, a él quería entrar en la Royal Society, lo habían invitado, y supongo que quería estar bien con la comunidad angloparlante y no entrar enemistándose con nadie. Parece que Lemaitre era bastante buena persona y una persona bastante amistosa por las conversaciones, ¿no? Que parece que hubo con Einstein, en la cual había ciertas discrepancias, pero la gestionaba de forma muy, muy benévola, Lemaitre. Pues se ve que no quería generar fricciones, y que también otra razón puede ser la que dice Francis, muy probable, que como ya estaba publicado y además los datos de Hubble eran mejores que los suyos, o sea, Lemaitre tenía muy poquitos datos, apenas se veía la correlación, se veía mucho más clara en la de Hubble. Entonces, un poco por pudor, y ya que eso se iba a publicar un par de años más tarde, posiblemente se piensa que él mismo decidió que no tenía sentido poner eso en la versión, que quizás quedara incluso hasta un poco ridículo, ¿no? En la versión inglesa de su artículo. Y esa es un poco la historia. Pero, pero no recuerdo ahora por qué no se llama parámetro de Hubble-Lemaitre. Creo que había alguna justificación que iba a decir que a lo mejor tenía que ver con que el parámetro involucraba más un modelo cosmológico, pero quizás eso sería una razón más bien para incluir a Lemaitre, que tenía más relación con el modelo que con la ley empírica, ¿no? No sé. Quizás Supongo que será por eso, por uso histórico. Siempre se ha usado de esa manera y ya está. Tampoco...